¿no? Es una presidenta del Consejo de Ministros Mujer y hay, claro, designaciones importantes, una muy interesante en economía. Waldo Mendoza, ¿no? Que es por supuesto economista muy conocido del Consejo Fiscal, con quien hemos conversado varias veces acá y que ha sonado siempre desde hace varios años para asumir este cargo, pues finalmente ha asumido el Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, Ricardo Cuenca está en educación, es bastante, ¿no?, importante. Violeta Bermúdez es la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Vamos a conversar del acento de este gabinete con el economista también Hugo Ñopo, investigador principal de Grade. ¿Cómo está usted, Hugo? Gracias por estar con nosotros. Como se da el chiste de estos días, hace 3 gobiernos que no nos veíamos. Buenas noches. Está bueno, Enrique. Justo acabo de dar clase hace poco y, claro, mi clase previa fue la semana pasada y ya nos preguntábamos, oye, ¿y quién era el presidente de la Exacto, clase? claro. Exacto, exacto. Y realmente pues no han sido estos bandazos, pero yo creo que de todas maneras lo de hoy de alguna manera articula una visión de gobierno de transición, es verdad, pero que puede marcar una pauta interesante. Lo primero, la presidenta del Consejo de Ministros, que no es el personaje más conocido en realidad, ¿no? Ha sorprendido a algunos ante los rumores de los últimos días, el señor Neuhaus, Alan Wagner, digamos los hombres notables, ¿no? De nuestro país en todo caso, pero Violeta Bermúdez, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo la observa usted en la perspectiva de primera ministra? A mí, bueno, por los temas que trabajo, por el tipo de convicciones detrás de las cuales también trato de influir en la política pública, me entusiasma mucho su trayectoria en los temas de género. Ujú. Si es que algo nos caracteriza como sociedad en este país es que tenemos un gran pendiente en la equidad de género. Los temas de inequidad de género son tan injustos como injustificables. Entonces, es una muy buena señal que ella venga con esos elementos en la mochila y vamos a ver cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan después. Ujú. Es un mensaje definitivamente también el que se ha querido mandar, por supuesto, como usted señala, la experiencia profesional de la primera ministra puede marcar ahí una diferencia, pero al mismo tiempo es un mensaje muy claro de hacia dónde apunta el presidente Sagasti, además con un gabinete paritario, ¿no? Un gabinete paritario que ha combinado diversos elementos, personas que estaban en gabinetes previos, personas que han sido viceministras, directores generales. Uno también percibe una sensación de mérito Ujú. y un mérito con equidad de género, que es muy interesante. Además, se suman personas de la academia, de centros de pensamiento tan importantes como el IEP. Hay un balance interesante. A eso sumémosle el MEF, la cuota MEF. La cuota MEF, donde hay una persona con experiencia académica y de gestión. Recordemos que Waldo Mendoza ya fue viceministro en el MEF y además venía trabajando en el Consejo Fiscal. Entonces, hay una combinación muy interesante. Bueno, a lo académico me refería a su rol como profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica y además hay que sumarle que nuestro querido Waldo viene de Huamanga, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. También hay una descentralización de alguna forma que es muy interesante. Ujú. Waldo Mendoza es uno de los economistas definitivamente más interesantes en el Perú y claro, él tiene pues un rol mediático, pero digamos mesurado también, no es que salga permanentemente, cuidaba mucho, jugaba mucho con el rol del Consejo Fiscal, efectivamente, ¿no? Daba sus opiniones personales, las diferenciaba en algunos casos del Consejo, pero él, por ejemplo, había sido muy insistente en el hecho que el gobierno, básicamente, la ex ministra Alba había hecho lo que había podido, ¿no? O sea, frente a las circunstancias y a las limitaciones del Estado peruano, y había considerado que las herramientas que había puesto sobre la mesa, las cartas con las que había jugado, eran básicamente las adecuadas. ¿Qué enfrenta Mendoza de aquí en adelante? Porque el desafío económico ya es distinto, ¿verdad? Y él había advertido muchas veces de la caída del PBI, de lo que esto iba a significar. En ningún momento pues puso paños de agua tibia con respecto a su análisis y a su perspectiva. Eso es bien importante en lo que ya
hemos pasado de la pandemia, claramente las razones estructurales han tenido un peso importante. Seguramente han existido errores, han existido retrasos en la reacción, errores de conceptualización, de implementación, sí, pero las razones estructurales de nuestras fallas frente a la pandemia han estado ahí. Ujú. 8 meses después de la pandemia ya no podemos seguir justificándonos a través de razones estructurales. La coyuntura ahora juega un rol más importante y hay que mirar de cara al futuro. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo estamos en el entorno internacional? ¿Cuánto nos ha pegado la pandemia en los 8 meses que llevamos de pandemia y la inestabilidad política del último mes, de la última quincena? Hay que ver qué factura vamos a tener que pagar. Ujú, ujú. ¿Y cuál es el espacio de juego que tiene Mendoza en este punto, tomando en cuenta pues que él también siempre, ¿no?, ha reconocido el papel pues de la política macroeconómica, ¿no?, del BCR y demás? Pero ¿cuáles son los desafíos? Me imagino que uno, para empezar, es estimular la demanda, que no va a ser cosa fácil en estas circunstancias. Sí, sí. Manejar el equilibrio macro, manejar nuestros indicadores macro que nos hacen todavía jugadores importantes en los mercados de afuera, que nos dan cierta credibilidad en los mercados afuera. Y de cara hacia adentro, ya lo decías, la demanda, el consumo y los mercados de trabajo. Ahí tiene que jugar en tándem, en ping-pong con el ministro de Trabajo de manera muy, muy cercana, porque recordemos que 80% de los presupuestos de los hogares, del tuyo, del mío, de quienes nos Ujú. miran, 80% de los presupuestos de los hogares se financia a partir del trabajo, se financia con lo que ganamos trabajando. El resto viene de rentas o de transferencias o de ayudas directas de los gobiernos. El grueso de nuestros ingresos se consigue con la chamba. Hay que trabajar para financiar los hogares, para parar la olla, como se dice, ¿no? Así es. Entonces, ahí está la clave. Ahí está la clave. Un mercado de trabajo que pueda funcionar mejor, que pueda generar más puestos para todos. ¿Qué es lo que se puede hacer Eso es en muy esa medida? fácil. ¿Cómo es ese tándem con el Ministerio de Trabajo? ¿Qué es lo que Mendoza, qué partido es el que Mendoza puede jugar ahí en combinación con el Ministerio de Trabajo? Incentivos a la Ujú. contratación formal en el corto plazo que puedan empalmarse con relaciones laborales de más largo plazo. Esos incentivos no son baratos. Vamos a Ujú. tener que pagar una factura bien grande para que lo que en economía llamamos el match, la relación, el encuentro entre la oferta y demanda de trabajo se dé. Una vez Ujú. que se da ese encuentro, una vez que se da ese match, ya cuando las relaciones son buenas, entonces la relación laboral se mantiene. Ujú. Pero para que esos matches sucedan, tiene que haber un conjunto de incentivos ahora a esa contratación formal y un mercado de trabajo, un ministerio de trabajo que sea muy activo en la generación de señales. Para la reactivación económica, el mercado de trabajo tiene que generar señales. Ujú. ¿Dónde se está generando empleo? ¿Dónde se está generando demanda? ¿Dónde se está generando oferta? Para que los agentes sepan hacia dónde moverse. Ujú. Los observatorios de empleo resultan muy importantes. Ujú. Ahora, es un tablero complicado, Hugo, ¿no? Porque, por supuesto que es complicado, desafiante, en el sentido que tienes que hacer, precisamente el gobierno va a tener que empujar esos incentivos en ese diálogo entre economía y trabajo, incentivos que van pues por el lado tributario para que se recontrate, ¿no?, a parte de esta masa laboral que ha quedado en la calle, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado confrontas, por supuesto, lo que ya Sagasti ha advertido antes incluso de asumir el poder, en el sentido de que nos tenemos que endeudar mucho más. La cifra que él ha mencionado ha sido la de 30.000 millones de soles para cumplir con el presupuesto que ya está programado. En un contexto en el cual el Perú, a pesar pues de su fortaleza, sabemos que tenía ya una recaudación tributaria que incluso estaba detrás del promedio latinoamericano. Ya sabemos todo nuestro tema de formalidad y lo que esto ha impactado con la pandemia. Entonces ahí tienes un equilibrio complejo, ¿no? Porque claro, la caja es cada vez más chica también. Y a todo eso, a todo esto, Enrique, súmale que ese populismo que estamos viendo en el Congreso va a volver. Ujú, Va a sin duda. volver en oleadas, ¿ya? Hoy está apagadito, claro, porque ya ha sufrido un fuerte revés,
pero vamos a ver con qué frecuencia van a volver las oleadas populistas respecto de la ONP, las Ujú, AFPs, ujú. los financiamientos de múltiples proyectos que los congresistas estaban poniendo. Recordemos todavía que la Ley General del Presupuesto aún está Así es. pendiente de aprobación y ahí hay muchas negociaciones por detrás que habrá que ir monitoreando. En ese sentido, ya digamos, para entender lo que ha sido el momento en el cual Sagasti pues varias veces ha agradecido al Congreso, es como reconociendo, ¿no?, la capacidad de haber salido del desastre que ellos mismos propiciaron de alguna manera, pero se promulgó pues esta ley de los 17.200, ¿no?, para las AFP y el tema de la ONP. Es como, si bien es una ley que ya estaba firmada por su predecesor, es como que había que tragarse el sapito. Sí, pero no es un sapito. Claro, digamos, para ponerlo de El manera problema delicada. es Así muy es. grande. Hay Sí. que tomar conciencia. Lo que pasa es que con los temas previsionales no sabemos bien, es una condición humana, los seres humanos no sabemos bien distinguir el corto plazo de los acumulados en el largo plazo. Y resulta que los acumulados en el largo plazo resultan ser gigantescamente más grandes que lo que podríamos pensar en el corto plazo. Eso va a implicar unos endeudamientos enormes y unos Ujú. desbalances muy importantes, tanto en el sector este de las pensiones como en los mercados de capitales. Así es, así es. Para terminar, Hugo, otro punto que siempre es de su interés es el de educación, por supuesto. Ricardo Cuenca ahora está al frente de este ministerio, usted lo conoce bien. Y claro, marca un contraste con el breve ministro anterior. Y una lección que nos deja esto es que cuando decían, no se entiende la protesta de la calle, ¿no? ¿Qué cosas estarán diciendo? Esto es algo abstracto, gaseoso, ¿no? Es esta generación que no sabe lo que quiere. Y claro, hablabas con los chicos que estaban en la calle y demás, y lo primero que te decían era el tema SUNEDU. O sea, es decir, esto ha calado, esto es un tema de agenda y la clase política debe recibir el mensaje. Cuenca, entre otras cosas, por supuesto, garantiza ese mensaje, ¿verdad? Sí, sí, y uno puede estar de alguna manera tranquilo de que esa garantía que él pone en el mensaje no es solo una garantía retórica, no, hay un compromiso con la educación que ya tiene pues décadas de trayectoria en su caso, es un analista, un investigador, uno sabe bastante de sus convicciones en la Ujú. educación leyéndolo, leyendo toda una trayectoria de estudios que ha hecho. Perfecto. Bueno, entonces vamos con buen pie. En estas carteras vamos a ir observándolas de cerca. Hugo Ñopo, gracias por conversar con nosotros y espero que no conversemos dentro de 3 gobiernos más. Siempre un gusto, Gracias, Enrique. gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos para conversar con Mirta Vázquez, la nueva presidenta del Congreso. Cómo se va a mover esa agenda, cómo se van a jugar esos intereses y, por supuesto, cómo se va a ensamblar con el Ejecutivo. Regresamos después de esta pausa. Por supuesto, no solamente tenemos un gabinete paritario, sino que tenemos una nueva presidenta del Congreso. Ella es Mirta Vázquez, parlamentaria del Frente Amplio, además abogada con experiencia importante en temas ambientalistas y derechos humanos. Y le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique, gracias. Su expectativa al asumir este importante cargo en momentos en los cuales, y parafraseo el discurso del presidente Sagasti, en momentos en que es fundamental, una vez más, reconectar a la población con la política y generar esta tan elusiva confianza. ¿Con qué pie ingresa usted a, repito, este importante cargo? Sí, bueno, creo que después de la crisis, además que hemos atravesado los últimos días, que es una crisis gravísima con saldos muy lamentables, tenemos que asumir esta responsabilidad con mucha conciencia de que son momentos críticos y que tenemos un reto muy grande. Uno, al interno del Congreso, que el reto es cómo generamos en este momento consensos para seguir avanzando y para responder
responder justamente a las demandas de la población, pero al externo creo que hay un reto mayor, ¿no? Y ese reto mayor es cómo le devolvemos la confianza al Parlamento, al Poder Legislativo, esa confianza que la mayoría de población ya la ha perdido con respecto a este poder. Veíamos ahora en varios medios de comunicación que salían encuestas donde decían que el Parlamento tiene casi un 90% de desaprobación, ¿no? Y eso es muy preocupante y creo que cuando asumimos este cargo tan importante también hay que darnos cuenta que el desafío es mayúsculo teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿no? ¿Le gusta el gabinete? El gabinete me parece muy interesante. Hoy estuvimos en la juramentación y además me parece muy saludable que sea un gabinete paritario liderado por una mujer. Es bien importante, creo que también en estos momentos se dé señales de que queremos una sociedad más paritaria, igualitaria. Y bueno, hay personas que vienen del antiguo gabinete y que tienen una experiencia y trayectoria importante, teniendo en cuenta el momento de transición que atravesamos, y por eso es importante, digamos, la continuidad de algunas cosas fundamentales, pero también hay caras nuevas al frente de estos ministerios, pero que son personas con mucha trayectoria, ¿no? Me ha alegrado mucho en particular, por ejemplo, ver al ex defensor del pueblo, al doctor Vega, ¿no? Al frente del Ministerio de Justicia. Creo que eso da mucha confianza y solvencia a un ministerio tan importante. La primera ministra de Defensa mujer, Nuria Esparch, que siempre pues había sido voceada también por ese lado. Pero yo también le quería preguntar sobre el sector ambiente. ¿Cómo ve la designación ahí? Ya que además es un tema de su especial interés. Sí, yo creo que son personas nuevas con cierta trayectoria. Habrá que mirar cuáles son sus planteamientos. Ahora el tema ambiental es un tema sensible, en realidad. Eso es una parte que no se está evaluando, pero por ejemplo, de cara a la reactivación económica también se han flexibilizado muchos de los controles ambientales y eso está generando varios problemas al interior del país. La gente se está quejando sobre este tema de cómo se está permitiendo que se avancen con proyectos sin garantías mínimas, con los estudios de impacto ambiental, sin consulta previa, y eso creo que es un gran reto para quien está al frente de este ministerio, ¿no? Un presidente o una presidenta, en su caso del Congreso, es por un lado un parlamentario más, pero por otro lado pues tiene de todas maneras influencia importante en lo que puede ser la manifestación de la agenda legislativa. ¿Cuáles son los temas que a usted le interesaría impulsar con mayor énfasis en estos 8 meses? Sí, a ver, en este momento creo que es bien importante llegar a consensos con las diferentes fuerzas políticas sobre cuál es lo prioritario para, digamos, llevar adelante como Congreso. Pero yo creo que sin duda temas que no deben faltar son los temas vinculados justamente a la crisis y a las necesidades que está atravesando la población. Dígase, por ejemplo, el tema de salud es un tema muy sensible y tenemos que ahí avanzar en algunas propuestas legislativas que mejoraría un sistema que está colapsado. Tenemos que avanzar en los temas de los programas sociales que son fundamentales para atender la crisis económica de la población, que sobre todo la población pobre, que ha crecido mucho tras esta pandemia. Tenemos que ver temas muy sensibles como la reforma del sistema de pensiones, que está en camino, y creo que tenemos que presentar ya una propuesta, porque no se puede seguir tomando decisiones aisladas, por ejemplo, sobre las AFP, sobre la ONP, sin tomar en cuenta que necesitamos un sistema de reforma y una alternativa para la población, ¿no? Y bueno, los temas de derechos humanos, seguro de cara a lo que hemos vivido últimamente, son como temas fundamentales que creo que sí se tienen que abordar, ¿no? ¿Cree usted que este Congreso debe elegir a los miembros del Tribunal Constitucional?
Mira, ahí mi postura personal que yo he defendido desde mi posición como congresista ha sido que no debemos seguir e insistir porque estamos atravesando un momento de crisis muy fuerte. Además, estos últimos días le hemos añadido una crisis de legitimidad al Congreso y creo que no sería prudente que en estas circunstancias insistiéramos en el nombramiento de estas autoridades que son, desde mi punto de vista, una de las más importantes y estratégicas que tenemos en el país. Ahora, la comisión estos últimos días casi de facto se ha caído. Hay varios partidos políticos que han solicitado el retiro de sus representantes. Yo creo que vale la pena tratarlo a nivel de la Junta Directiva, la Junta de Portavoces y tomar una decisión final sobre este tema que ojalá esté en el sentido de valorar que necesitamos ajustar varias cosas antes de continuar con este proceso y que no vale la pena forzar, ¿no? Cuénteme, su opinión, por ejemplo, con reformas pendientes importantes, sobre todo a la luz de lo que se ha vivido en los últimos años, como la de la bicameralidad. ¿Podría salir la bicameralidad en lo que queda de este Parlamento? A ver, esta otra vez es un poco mi posición que yo he defendido en la Comisión de Constitución. Que básicamente me parece que la bicameralidad es una de las reformas políticas que me parecen importantes, que son fundamentales para mejorar la calidad legislativa en el Parlamento, que creo que nos darían una posibilidad de que dentro del Poder Legislativo existan mejores mecanismos de control y decisión. Sin embargo, recordemos que nosotros venimos de un proceso cercano de referéndum donde la población rechazó esta reforma. Probablemente, más allá de valorar desde los puntos de vista técnicos la importancia de esta reforma, tenemos que trabajarla con la población. Creo que es bien importante legitimar y que discutir las ventajas con la población de hacer esta reforma antes de llevarla adelante. Entonces, yo diría que es importante que vayamos avanzando, pero otra vez que no forcemos, que la discusión con la población es una cosa en estos temas bastante fundamental, ¿no? Le pregunto ya no para la agenda de los próximos meses, pero sí para el momento del país y en su condición además de política de izquierda. Estamos viviendo un momento preconstituyente. Es sobre todo las agrupaciones de izquierda que están proponiendo de distinta laya, que están proponiendo, ¿no?, una asamblea constituyente, la necesidad de una asamblea constituyente. Y a veces quienes no son de izquierda también pueden darse cuenta, o que no son necesariamente de izquierda, pueden darse cuenta que estamos viviendo un momento en el cual probablemente las reglas de juego del relacionamiento político se han agotado. Usted, ¿cuál es su postura frente a la posibilidad de un 2021 que venga con asamblea constituyente? A ver, a mí me parecería bien importante mirar incluso lo que está pasando y cuáles son las tendencias a nivel de la región latinoamericana, donde no necesariamente son grupos de izquierda que están promoviendo cambios a constituciones parecidas a la nuestra, ¿no? Entonces, creo que esta no es solo una propuesta de izquierda, sino de mucha población incluso que no se identifica necesariamente con esta postura política, pero que sí se ha dado cuenta que los modelos dentro de una constitución como la nuestra y tienen muchos límites de cara a enfrentar situaciones donde la población necesita ser atendida. La crisis sanitaria en nuestro país nos demostró que este modelo de mercado no alcanza para que la población pueda gozar de derechos. Los derechos se convierten casi en privilegios y eso lo hemos visto con la pandemia, cuando la gente necesitaba acceder, por ejemplo, a salud. Resulta que la mayoría de servicios de salud, digamos más o menos que son pues que pueden atender este tipo de situaciones están en manos de privados, entonces ahí tienes que tener dinero para poder atenderte si no te mueres. Entonces son ejemplos concretos de los límites de estos modelos que están contenidos en la Constitución y creo que sí hay un momento preconstituyente y que sí vale la pena entrar en el debate sin miedo, ¿no? Creo que el tema de la reforma o de una nueva Constitución es un tema que
hay que mirarlo sin temor. También sin apresuramiento, creo que son procesos complejos y seguro que este Congreso podemos dar algunos pasos, pero vamos a ver si se puede alcanzar siquiera a plantear la propuesta. Eso depende mucho de los tiempos. Es un desafío de cara al momento tan corto que tenemos nosotros, ¿no? Y regresando al principio de nuestra conversación, la encuesta pues de hoy de IEP trae cifras muy interesantes y preocupantes también. El 90% de peruanos desaprueba la gestión del Congreso. El 56% cree que este Congreso es peor que el disuelto. Usted ya nos ha explicado cómo intentará revertir esa impresión. Y el 91% rechaza la decisión de vacar a Vizcarra, que culminó, por cierto, su mandato con 77% de aprobación. Es una situación compleja, porque sabemos los cargos que pesan sobre Vizcarra, pero mañana el TC precisamente se supone va a llegar a una decisión sobre la famosa vacancia por incapacidad moral permanente que ha marcado este quinquenio. Usted estuvo entre los pocos congresistas que votó en contra de esta decisión. ¿Qué opina sobre esta famosa causal de vacancia? ¿Cómo debe quedar para el próximo año en realidad? Sí, yo creo que es bien importante el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, donde debe valorarse cómo es que se aplica esta causal. Creo que se sentaría precedentes importantes también para que en el futuro los congresistas también puedan tomar decisiones más adecuadas, y creo que va a ser importante el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de cara a adelante para ver cómo fortalecemos sobre todo las instituciones de representación, ¿no? La figura presidencial, pero también el Congreso mismo, cómo queda fortalecido con elementos que le permitan tomar decisiones lo más adecuadas posibles y hacer uso pues de estos mecanismos que efectivamente están dentro de la Constitución. Y ahora sí, ¿cómo va a trabajar la mesa directiva con el Ejecutivo? Hablábamos del gabinete, pero no le había preguntado sobre cuál va a ser la dinámica de trabajo, que por supuesto esa mala relación es es el otro punto que nos ha marcado definitivamente en estos años, ¿no? Sí, yo creo que sin dejar de pensar que nosotros debemos marcar bien el tema de la separación de poderes, que tenemos también nosotros un rol de control político sobre el Ejecutivo. Eso no debe significar que sigamos en una confrontación como la que hemos estado anteriormente. Creo que eso le hace mucho daño al país. Creo que podemos tener, seguro vamos a tener diferencias, enfoques distintos, pero eso es saludable en el marco de la democracia y lo importante es hacer los esfuerzos por consensuar. Creo que hay la voluntad porque entremos en este tipo de diálogo menos, digamos, libre de confrontaciones y en este momento yo siento que podemos avanzar a pesar de algunas diferencias que seguro surgirán, como es natural, pero que podemos avanzar porque hay esa voluntad de encontrarnos y dialogar, ¿no? Gracias, Mirta Vázquez, presidenta del Congreso. Suerte en su gestión porque el Perú además así lo demanda. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero bueno, hoy se publicó pues la ley que permite el retiro de fondos de las AFP, 17.200 soles. Esta ley firmada por el gobierno, el breve gobierno anterior, y como dice Hugo Ñopo, es un sapo que no es chiquito para, por supuesto, el sistema financiero, pero es un sapo que puede ser importante para muchas personas que están viendo cómo pueden retirar, a quién le toca retirar estos fondos. Vamos a conversar del tema con el laboralista Ricardo Herrera. Volvemos. Bueno, hoy se promulgó la controversial, pero para muchos esperada nueva ley de retiro de las AFPs, ¿no? Hasta 17.200 soles se puede retirar.
¿Quiénes pueden retirar, quiénes no pueden retirar, en qué momento pueden retirar, cómo van a ser las entregas? Vamos a conversar con Ricardo Herrera, abogado laboralista, sobre un tema que definitivamente pues interesa a un porcentaje de la población, sobre todo en estas épocas, en muchos casos de vacas flacas. Doctor Herrera, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Quién puede retirar ese monto? Bueno, esta ley que ha sido publicada hoy día, que como tú bien dices es una ley póstuma de la breve administración Merino, fue producto de un consenso entre el Poder Ejecutivo, cuando todavía el presidente Vizcarra estaba en funciones, y el Congreso de la República, para evitar una ley que implica un desembolso del 100% de los fondos de las AFPs. El monto que ahora se puede retirar es 17.200 soles, siempre y cuando se cumplan dos requisitos. En primer lugar, que el trabajador afiliado a una AFP no haya realizado aportes a su fondo de pensiones desde el 1 de noviembre del año pasado hasta el 31 de octubre del presente año. Y en segundo lugar, que no sea un trabajador que califique para el régimen especial de jubilación anticipada por desempleo. Cumplidos estos requisitos, el trabajador puede retirar los 17.200 soles, que equivalen a 4 UITs, en 3 armadas. Una vez presentada la solicitud, 30 días después se efectúa el primer pago de una UIT, a los 30 días siguientes otra UIT y al final, a los 90 días, podría retirar el trabajador 2 UITs. O sea, en 90 días podría llevarse los 17.200 soles de su cuenta de capitalización. ¿Quién es el trabajador Ahora, que aplica, perdón, para aclarar sencillamente este punto, quién es el trabajador que aplica a la jubilación anticipada por desempleo? es el trabajador que tiene entre 50, mínimo 50 años en el caso de las mujeres y 55 en el caso de los hombres, y que tiene 12 meses de desempleo como trabajador dependiente, acreditado al momento de presentar su solicitud de acogimiento al régimen, o que haya realizado servicios como trabajador independiente en cuarta categoría, recibo de honorarios profesionales, siempre y cuando en un año no superen las 7 UITs de ingresos por este concepto. Bien, lo corté, siga por favor. Bueno, decía que estos fondos, o este retiro, perdón, de los 17.200 soles, es un retiro intangible, solamente puede ser embargado por pensión de alimentos y hasta un 30%, y también la ley contempla 2 retiros excepcionales. Un retiro facultativo de hasta una UIT, o sea, 4.300 soles, para aquellos afiliados que no hayan aportado en octubre del presente año, y que este dinero será desembolsado en los 30 días siguientes a la publicación del reglamento, y otro retiro excepcional por salud. Si es que el trabajador tiene una enfermedad oncológica, podría retirar de golpe las 4 UITs, o sea, los 17.200 soles, estén o no estén aportando a las AFPs, y más o menos a los 30 días de publicado el reglamento. La SBS tiene la obligación de publicar el reglamento en los 15 días calendarios siguientes a la publicación de la ley, o sea, el 3 de diciembre como máximo, y el reglamento básicamente va a contener el procedimiento operativo para la presentación de la solicitud, la tramitación de la solicitud en la AFP y poco a poco cómo se van a ir desarrollando los desembolsos de estas 4 UITs. Este punto de quienes pueden retirar una UIT mientras no hayan aportado hasta, o en octubre, mejor dicho, ¿qué quiere decir? ¿Que son los que pueden haber aportado regularmente y en octubre ya no aportaron por cualquier situación, porque su situación se puede haber desmejorado? Sí, me parece un exceso de la ley, la verdad, porque si el propósito de esta norma es atender las necesidades económicas de trabajadores que han perdido el empleo durante un año, darle la oportunidad a un trabajador que pueda retirar hasta 4.300 soles por no haber aportado simplemente en octubre, me parece que no cumple con la finalidad de la ley, que es atender justamente la falta o carencia de ingresos por el desempleo, ¿no? Y el tema del retiro de las AFPs para pacientes con cáncer, ¿estamos hablando de la capacidad de retirar todo? Efectivamente, un solo pago, los 17.200 soles, acreditando naturalmente la enfermedad oncológica ante la AFP. Bien, ahora, cuando hablamos de, a ver, por supuesto hay un tema puntual que es el de los desempleados. ¿Quién es considerado desempleado como tal? Porque claro, puedes tener algún tipo de trabajo, pero no estás en una planilla. Básicamente desempleado para este fin, ¿es el que no está en una planilla? Es el que no está en una planilla porque efectivamente si lo estuviera, el empleador tendría que retener los aportes a la AFP y desembolsarlos. Entonces basta con que el trabajador no tenga un trabajo formal, pudiendo tener un trabajo informal,
durante un año, contado desde noviembre del año pasado hasta octubre del presente año, para que pueda aplicar al retiro de estos 17.200 soles de su fondo de pensiones en la AFP. ¿Puede, por ejemplo, emitir recibo por honorarios esa persona considerada desempleada? ¿Puede haber emitido recibo por honorarios en ese periodo? Sí, fíjate que curiosamente podría haber emitido recibo de honorarios por un monto mayor inclusive a la remuneración que ha tenido en nómina y sin embargo ser beneficiario de este retiro, ¿no? Con lo cual se desvirtúa un poco la finalidad que, como ya dije, es tratar de paliar la falta de ingresos en el hogar para atender la necesidad. Claro, es una trampa, entre comillas, evidente en ese caso a la ley. Cuénteme, usted nos está aclarando la figura, pero el usuario de AFP, ¿qué tipo de vinculación va a tener para que le cuenten finalmente si puede o no puede ser beneficiario? ¿Las propias AFPs van a tener que brindar esa información? ¿Van a tener que establecer un canal de información donde se aclare en qué punto puedo retirar yo? Legalmente no tienen que hacerlo, pero lo han venido haciendo en las ocasiones anteriores, ¿no? Porque este es el cuarto retiro que se aprueba durante la pandemia. Recordemos que el primer retiro fue aprobado por el decreto de urgencia 034-2020, el segundo por el 038, ambos emitidos en abril. Ambos permitían retirar hasta 2.000 soles de la cuenta individual de capitalización. Luego, en mayo se dicta la ley 31.017, que recordarán ustedes permitió el retiro de hasta el 25% de la cuenta entre 1 y 3 UITs, o sea, como máximo 12.900 soles. Ahí ya van cerca de 15.000 soles, ¿no? Y esta ley ahora contempla un retiro mucho mayor que los retiros anteriores sumados por 17.200 soles, con lo cual un trabajador podría retirar en total más de 32.000 soles, que es el fondo que tienen muchos trabajadores en las AFPs, como 100%, ¿no? Recordemos que ya los retiros previos han merecido, o han significado, perdón, un monto superior a los 24.000 millones de soles, que es el 16% de la cartera de las AFPs. Es un golpe importante a la rentabilidad de los fondos, de los que se quedan en las AFPs y también de los que retiran parte de su fondo, ¿no? Claro. Y es importante notar, Enrique, que en los 3 retiros anteriores, de abril a la fecha, el 88% de las personas que han retirado, que son cerca de 3.75 millones de personas, de un universo de 7.5 millones de afiliados, o sea, casi la mitad, son personas que tienen 50 años o menos. Entonces, ahí radica una preocupación muy grande por el futuro en el largo plazo de estas personas de cara a la tercera edad. En 20 años, cuando lleguen a tener 70 años, estos jóvenes de hoy, por así decirlo, no tendrán probablemente acceso a una pensión de jubilación, porque según cálculos, para que yo tenga una pensión de jubilación de 1.000 soles en una AFP, que es la pensión promedio, tengo que tener un fondo de por lo menos 175.000 soles. Entonces, si voy retirando mi dinero progresivamente, lamentablemente no voy a tener una pensión de jubilación. Y de hecho, los que llegan a los 65 años, el 90% de las personas desde que se habilitó la posibilidad del retiro del 95.5% han retirado íntegramente su dinero. Entonces, ya prácticamente es una excepción rara en el país que un trabajador afiliado a una AFP perciba hoy en día una pensión de jubilación. Y con esta intervención me ha respondido la interrogante final que teníamos, es decir, estos sucesivos retiros no están relacionados unos con otros, son simplemente acumulativos. El que ya retiró antes puede volver a retirar ahora. Sí, los únicos retiros que fueron excluyentes entre sí fueron los del decreto de urgencia 034 y 038, que eran 2.000 soles cada uno, ¿no? Pero, como digo, sumando todo lo que una persona pudo haber retirado, llegan a los 32.000 soles, que si hablamos de 9 meses de pandemia, y proyectándonos hasta diciembre, estamos hablando de más o menos unos casi 3.000 soles mensuales, que supera inclusive el promedio del ingreso en el Perú. Porque en el Perú el promedio del ingreso es 1.650 soles a nivel nacional. Por supuesto. Entonces yo creo que hay que medir también el impacto en el largo plazo de los fondos de pensiones y su posibilidad de brindar una pensión de jubilación para no desvirtuar por completo el sistema de AFPs y sobre todo dejar desamparada a la gente para la tercera edad. Ricardo Herrera, gracias por aclararnos este panorama, ¿no? Con sus claroscuros, sin duda, que tiene pues un efecto importante para este sistema. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
este minuto final repasamos un tuit que acaba de publicar Julio Guzmán, el líder del Partido Morado. Felicita a Francisco Sagasti y Violeta Bermúdez por convocar a un equipo sólido para la transición democrática, ahora a trabajar por el Perú. Recordemos que el presidente interino Sagasti era integrante de la plancha presidencial o la pre-plancha presidencial presentada por Guzmán para el Partido Morado, ¿no? Que va a convocar o va a competir con la lista de Carolina Lizárraga y Pedro Gamio, y que Sagasti, por supuesto, en un buen gesto, ha decidido retirarse, ¿no? de esta lista para no ser pues candidato a la vicepresidencia. Vamos a ver cómo se resuelve legalmente esto, porque nos imaginamos que el Jurado Nacional de Elecciones se han publicado, por cierto, ¿no? Las listas presidenciales son 24, se incluye la de Fernando Olivera, por cierto, se excluye la de Virgilio Acuña, cuyo partido irá solamente al Congreso. Pero habrá que ver qué pasa con la situación en la cual está involucrado, nada menos que el propio presidente, nuevo presidente de la República, de este gobierno pues de transición. El señor Guzmán tendrá que tener seguramente la opción de poner otro candidato a la vicepresidencia, porque bien se sabe que en el Perú necesitamos por lo menos 2 vicepresidentes. Gracias por estar con nosotros y a veces se quedan cortos. Gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico y nos vamos mañana. Adiós.